Al ser Costa Rica un país tropical, la valoración de temperatura para los higienistas en salud ocupacional se vuelve un factor muy importante, ya sea que esa actividad se realice bajo techo en una empresa o al aire libre en actividades de agroindustria o de construcción. En Costa Rica los estudios de temperatura deben realizarse cada año o cada vez que se realice una modificación importante al proceso. En nuestro país existe una amplia gama de empresas con diferentes riesgos relacionados con temperatura. El ser humano es homeotermo, que quiere decir que mantiene su temperatura relativamente constante cerca de los 37 grados. Cuando las personas se exponen a temperaturas altas o bajas, entran en funcionamiento sus mecanismos de termorregulación. Cuando la persona se expone al calor, empieza a sudar con la esperanza de que ese sudor se evapore en la superficie de la piel y al evaporarse baje la temperatura superficial de la piel, ¿verdad? Logrando un efecto de refrigeración. También se inflan las venas con un mayor ritmo cardíaco para que esa sangre entre en contacto con esa superficie de la piel más fría y regrese al interno del cuerpo más fresca, ¿verdad? Produciendo también una baja en la temperatura del cuerpo. Las mujeres pueden modificar su temperatura con cambios hormonales. Eso las hace más susceptibles a la exposición a bajas o altas temperaturas, por lo cual es una población vulnerable que se debe de cuidar. El calor radiante es una de las variables más importantes a medir y a controlar. A nivel externo, el sol es la principal fuente de calor radiante y generalmente a nivel interno, las superficies calientes de máquinas, hornos y tuberías son los aspectos que se deben de vigilar. Otro elemento muy importante es la humedad, que es, en esencia, la humedad es el porcentaje de agua que hay en el aire y que puede favorecer o perjudicar la evaporación del sudor, haciendo que la gente sienta más o menos calor. Como norma general, a mayor humedad, mayor sensación de calor. Para efectos de este video, vamos a entender por ritmo de trabajo o carga metabólica aquel esfuerzo físico que la persona debe de realizar en una tarea. Es importante decir que la persona puede generar calor por sí misma si el esfuerzo físico es muy alto. Otro aspecto importante cuando valoramos exposición a temperatura en exteriores es el equipo de protección personal, sombrero, mangas para protegernos de la radiación solar, además de que hay que considerar la carga metabólica. Las labores del campo normalmente son pesadas por el uso de herramientas manuales, como estas que ustedes ven, que van a hacer que la carga metabólica se incremente. Existen diferentes formas para calcular la carga metabólica. Una de ellas es por medio de la utilización de tablas como esta, en donde nos indica cuál es la carga metabólica, el consumo metabólico de la persona según la tarea. Para una tarea de campo, vamos a considerar que la carga metabólica son de 300 kilocalorías por hora. El TGVH es uno de los métodos más usados para valorar temperatura. Se recomienda hacerlo durante los meses más cálidos del año y durante la hora del día más caliente también, que normalmente es de 11 de la mañana a 3 de la tarde. El equipo se deja unos 10 minutos mientras se estabiliza la lectura. No es conveniente dejarlo mucho tiempo porque nos puede generar datos equivocados, principalmente con el termómetro globo. Ahí están viendo la temperatura bulbo húmedo, que es un termómetro metido en una tacita con agua y cubierto con una telita. Ese termómetro me da la temperatura del cuerpo de la persona cuando la persona suda. El otro dato es el de la temperatura del globo, que es un termómetro metido en una bolita de cobre y me da la temperatura radiante del sol. Finalmente, el dato interesante y el dato importante es el TSVH interno y externo. Al estar haciéndolo a campo abierto, necesitamos tomar el dato del TSVH externo. Con la ayuda de este gráfico vamos a determinar el nivel de riesgo tabulando el TSVH que obtuvimos con el equipo y la carga metabólica obtenida mediante el uso de la tabla. Recordando que la tabla nos indicaba un valor de 300 kilocalorías por hora, lo que equivale a 5 kilocalorías por minuto.
Posteriormente marcamos en el gráfico los 27.8 grados centígrados de TGVH. El gráfico nos permite concluir de que con ese nivel de exposición se sobrepasa la zona segura. Quiere decir que la persona podría sufrir padecimientos tales como mareos, dolor de cabeza, desmayos e inclusive la muerte. Así que se deben de tomar las medidas preventivas. El gráfico también nos indica que por cada hora de trabajo el trabajador debe tomar 15 minutos de descanso y esos 15 minutos de descanso se deben de repetir cada hora a lo largo de toda la jornada. La capacitación de los trabajadores, los equipos de protección personal, la vigilancia médica, programas de protección, sombra y descanso, los programas de hidratación y la buena alimentación constituyen las principales medidas preventivas para trabajar con seguridad en ambientes calurosos.